And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Guess I'm smoking Spanish with Miss Atlantic, her tits gigantic. Muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Portero Jugador y como siempre agradecer a Entry Workout por cedernos el espacio una vez más. Y hoy tenemos el placer de estar aquí con Roger Serrano. Bienvenido Roger a Portero Jugador. Buenas, ¿qué tal? Un placer para nosotros recibirte aquí. Para mí estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aprovechando estos días de vacaciones por Barcelona. Tú al final eres de aquí, tienes mucho arraigo aquí a tu ciudad. ¿Cómo es ahora tu etapa? Ya llevas mucho tiempo fuera y tal, pero sueles extrañar mucho la ciudad, al final tus amistades, tu familia. Sí, yo al final soy muy de mi casa, de mi gente, y siempre que puedo pues me escapo. He estado ahora estos últimos 3 años en Valencia y he estado un poquito más cerca, más fácil, pero bueno, ahora estoy en Sevilla y también en aviones es un momento, y cuando tenemos un fin de o unos días libres vuelvo a casa por Navidad, ¿no? Y empezando tu trayectoria, ¿cómo te acabas metiendo en el mundo del fútbol sala? ¿Qué pasión se te despierta y cuándo te nace? No, al final no es el fútbol sala en sí, sino era el balón, ¿no? Era muy pequeño y estaba obsesionado con la pelota y nada, pues todo el día jugando a fútbol, a lo que en el patio, en los parques, en la calle. Y nada, cuando iba al cole con mi madre, siempre pasaba por otro colegio donde era un puente y siempre veía niños jugando a fútbol sala. Pero ya te digo, tampoco sabía muy bien cuál era la diferencia. Y yo siempre yo quiero apuntarme, y fuimos a preguntar y cuando tengas 6 años, y el día que hice 6 años me apunté y empecé jugando a fútbol sala, pero como podía ser fútbol 7, fútbol 11, para mí era fútbol, y de hecho empezar a ver fútbol sala lo empecé a ver de mayor ya. Yo soy muy del Barça desde pequeñito y siempre he ido al Camp Nou a ver el fútbol, y ya te digo, yo tampoco tenía como la diferencia, para mí era jugar, y empecé ahí. Y sí que es verdad que ya alguna vez tuve alguna llamada de algún equipo de fútbol. Me acuerdo que creo que cuando tenía 8 años o así me llamó la DAM, y luego el Español con 11 o 12, pero primero mis padres no querían moverme del barrio porque al final me decían, cuando seas un poco más mayor, si quieres ya cambiaremos. Luego con el Español no me veía jugando en el Español, pero también, no sé, tenía ahí 12 años y ya estaba como enganchado al fútbol sala y tal, y ya es como fue una rueda y ya me quedé y hasta ahora. Claro, porque esa etapa, sois 3 hermanos, hay uno de tus hermanos que juega a fútbol sala y otro que está jugando a fútbol 11. ¿En aquel momento ellos también empezaron a jugar a fútbol sala o...? Sí, los 3 hemos empezado en fútbol sala. De hecho, bueno, el mediano ha jugado toda la vida conmigo porque es 2 años menos y era bastante bueno y lo subían con nosotros siempre, desde pequeños hasta que fichamos por el Barça los 2, habíamos jugado en el mismo equipo y también era más fácil para mis padres el horario de entreno y tal. Y nada, al final el que era un obseso con el fútbol era yo, y era como que le obligaba a jugar y tal, y al final él también se enganchó y toda la vida jugando juntos. Y el pequeño empezó a fútbol sala, pero como bueno, nosotros habíamos jugado todavía a fútbol sala y teníamos como un poco la espinita de no haber jugado a fútbol, que al final es lo que te digo, era lo que yo seguía en su momento, ¿no? El Barça, el tal, y era muy bueno el pequeño. La verdad que el primer partido que jugó creo que marcó 13 goles en fútbol, en un campo de estos de Barcelona pequeñitos y tal, pero claro, era buenísimo, y encima con gente mayor que él. Y dijimos, bueno, cuando sea mayor a ver si se pasa al fútbol. Y bueno, él al final lo vino a buscar el Español y se cambió a fútbol, pero empezó jugando a fútbol sala en el de la Gracia, que era el mismo club que empecé yo, luego estuvo en las Corts y luego en el Barça. Y del Barça lo fichó el Español de fútbol. Nosotros siempre nos ha llegado, ¿no? Como que tú de tu generación, aquí sobre todo en Barcelona, en Cataluña, que es un poco lo que controlamos más, que habías destacado muchísimo cuando eras pequeño, que eras súper diferencial. ¿Tú tienes ese recuerdo tuyo de decir, ostras, que pues sí, cuando era pequeño es que destacaba mucho? Sí, la verdad es que era muy bueno, o sea,
al final llegas a un momento que todo el mundo es bueno, pero cuando es pequeño y aparte jugando, yo qué sé, primero jugaban escolares y era como, no sé, ahora que no meto un gol al arcoíris, pues marcaba 10 goles, 6, 7 cada partido, sí. La verdad que sí, bueno, vas creciendo, se igualan también como físicamente de la gente y tal, pero sí, siempre en categorías base he destacado bastante. A nivel de Cataluña, sobre todo a nivel de España, pues bueno, en los campeonatos de España y eso, pues también era de los que más destacaba. Pues un poco tu trayectoria en la base en el futsal catalán, ¿cuál es? Primero empiezas jugando en el colegio, entonces luego entiendo que recibes alguna llamada, te vienen a buscar para irte a algún club federado. Sí, bueno, yo jugaba en el AE Gracia, que era este club de Gracia, un club que jugábamos en escolar y tal, y cuando pasamos a infantil, mi generación de Barcelona, ¿cómo se llama?, del Consell, había 3 o 4 equipos que eran bastante buenos, y Xavi Passarrius era el entrenador del DMS, un club también de aquí de Barcelona, y quería montar como una selección de todos estos jugadores de escolares en federados. Y bueno, pues llamó gente de diferentes colegios de Barcelona y hicimos un buen equipillo y de hecho empezamos en segunda división y en 2 años subimos a primera y ganamos la liga de primera contra Barça, bueno, de Vilassar, que Barça estaba en Nakata, en Vilassar estaba Tolrà y bueno, equipos así federados de toda Cataluña. Todo este proceso, una vez llegas a Barça, ¿qué etapa te hizo especial ilusión o cuál fue la etapa en la que dices, veo que aquí puedo llegar a dedicarme o realmente me gusta lo que estoy haciendo? No, llegar a dedicarme no lo pensé hasta que ya era juvenil, o sea, toda la vida he querido dedicarme, pero verlo de verdad y decir, hostia, estoy ya a un paso de poder ser profesional. Pero todas las edades las he disfrutado mucho, porque en escolares, bueno, llegábamos a un par de finales de Barcelona, y estaba, yo qué sé, con los amigos del barrio, tal, luego ya con eso que te he contado, ¿no?, con las selecciones esa que ya eran un poco mejores y también quizá el DMS ahí lo disfruté muchísimo, que era el primer año federado, los 2 primeros años y luego me fui un año también cedido a Jesús María antes de ir al Barça, que ahí aún conservo un montón de amigos de esa etapa, así que no te sé decir, porque en el Barça también yo he disfrutado toda mi vida jugando a fútbol sala y no me puedo quedar con ninguna etapa, la verdad. Nos contabas que cuando llegaste a ser juvenil coincides con Albert Canillas y, bueno, hablábamos antes, tienes otros 2 hermanos y que te ayudaba Albert a poder ir a los entrenos. ¿Cómo es ese momento en el que ves que tienes respaldo por parte de otras personas para que puedas seguir desarrollándote en el fútbol sala? No, con Cani, bueno, Cani yo le llamo Cani, con Albert Canillas tenía muy buena relación, era mi entrenador de juveniles y nada, siempre iba a entrenar con mis padres, pero cuando Cani empezó, bueno, lo subieron de entrenador del filial y claro, tenían un horario que no sé si entrenábamos a las 9 de la noche o así, claro, mi padre entrenaba con el pequeño en el Español no sé dónde, Uri en el Barça, juveniles y era como difícil llevarnos a los 3 y Cani pues le venía de paso y quedábamos y me recogía, que muchas veces se enfadaba conmigo porque le hacía esperar ahí en Plaza Lesseps en doble fila, pero sí, pero nada, hemos tenido muy buena relación desde esa época que había sido mi entrenador en juveniles y hasta ahora. Entonces, a partir de ese momento que ya llegas a juvenil es cuando empiezas a ver, ostras, que a mí esto se me da bien, que empiezo a ver ese profesionalismo que empieza a tener la juvenil nacional y dices, entonces ahí es el momento que dices, empiezas a jugar también, entiendo, combinando con el B. ¿Cómo es ese paso ya de empezar a tocar ese futsal ya más profesional? Sí, mira, también era una época antes de la crisis donde se invertía bastante en el fútbol sala y tal, y yo cuando estaba en el Jesús María tuve una oferta del Miró Martorell, yo era cadete de segundo año donde me ofrecían 5 años y ya me pagaban bastante dinero para lo que era un chaval cadete, ¿no? Y entonces yo era como, pues mira, no está mal, tal, y fui al Barça, que en teoría era como estaba cedido, que estaba mi hermano, y yo dije, bueno, tengo esto, tal, a ver si me podríais dar algo, y dijeron, no, a la gente tan joven no pagamos. Y bueno, estuve dudando un poco, pero al final yo era muy del Barça y tampoco en esa época pues me venía de cobrar algo
Rollo, bueno, es verdad que el quinto año ya, que me ofrecían 5 años, el quinto año ya era con el primer equipo y un sueldo ya profesional, pero dije, y mi hermano estaba en el Barça y tal, y al final me quedé en el Barça, pero ahí fue como, hostia, pues quizá ya puedo vivir de esto, no lo sé. Entonces, ese fue mi primer año en el Barça, era cadete, y ya en juveniles nos cogieron no sé si éramos Marc, a Eric y a mí, nos empezaron a pagar. Nada, tampoco era mucho dinero, pero como que empezaron a apostar por nosotros y pues ahí empecé a ver, quizá puedo dedicarme, pero de verdad fue cuando subimos al segundo equipo, lo subimos a segunda división y ya el siguiente año formé parte del segundo equipo y ya se empezó a profesionalizar, a entrenar cada día, jugar por toda España y ahí sí que ya pensé que me dedicaría a esto, que era mi ilusión. Claro, al final eres culé desde que naciste, socio. ¿Cómo es ese momento en el que tú del filial das el salto al primer equipo? Entiendo que es un sueño hecho realidad. Bueno, a nivel de fichar por el primer equipo, no, o sea, fui primero a Rivera y luego volví, pero sí, ya la primera vez que fui a entrenar fue algo muy bonito, ¿no? Al final es toda tu vida luchando para intentar llegar a ser profesional y más a jugar en el club de tu vida, ¿no? Y sí, pues me acuerdo, empecé a entrenar en la época que aún estaba PC, Chico, Javi Rodríguez no sé si estaba o llegó el siguiente año, pero que era un equipo bueno, pero no era el top que vino después y muy bien, con mucha ilusión, tardé un tiempo en debutar, pero me acuerdo de hacer el stage en Andorra con el filial, luego con el primer equipo, me pasaba ya todo el agosto. Porque hablabas de esta etapa en Rivera, esos 6 meses. ¿Cómo te sirvieron a ti para fortalecerte a nivel mental y esa experiencia, cómo la viviste tú? Sí, la primera vez que salí fue ahí a Rivera y me costó mucho la adaptación. La verdad que jugando fueron 6 meses muy buenos porque conseguimos clasificarnos para Copa de España, era la primera vez que jugaba en primera división como tal y tenía muchos minutos, pero a nivel de adaptarme a un sitio nuevo, de salir de casa, era joven, era la primera vez, venía de Barcelona, de una ciudad grande a Tudela que era más, no era un pueblo, pero más pequeñito. Y también lo dejé con la novia y bueno, hubo varios factores que hicieron que no lo pasara bien y como estaba cedido del Barça, pues decidí volver al filial y bueno, y después los 6 meses que estuve otra vez en el filial me fueron bien también para darme cuenta lo que había vivido, lo que tenía en ese momento y si realmente quería dedicarme seguramente tenía que volver a irme. Rivera aún me quería, que bueno, otro equipo hubiese dicho este nos ha dejado a mitad de temporada, pero pues bueno, pues Pato apostó por mí y al final después me adapté muy bien, estuve súper bien en Tudela, la gente me trató increíble siempre, tanto del club como de la ciudad y nada, fueron 2 años y medio muy buenos que me sirvieron para poder volver al Barça, al primer equipo. ¿Cómo te ayuda a madurar el salir, volver, quizás valorar que no que te habías equivocado, como decir, ostras, es que esta es la oportunidad que estoy teniendo para dedicarme a ello y quizás no la he sabido aprovechar en este momento y volver? O sea, ¿cómo consideras esa etapa que te sirvió a ti para madurar ya no como futbolista sino como persona? Sí, yo creo que es muy importante eso, el salir de tu ambiente, de tu zona de confort, para darte cuenta de otras cosas, porque aquí al final es donde estaba toda mi vida, donde era, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Era el mejor de siempre, estaba en mi salsa y cuando sales te das cuenta de que las cosas tienen un sacrificio, que tienes que valorar todo, ¿no? Un poco lo que en casa lo das por hecho, ahí es como te conoces más, yo creo que maduras de golpe y el fútbol pasa a ser ya no tu hobby, sino tu forma de vida, entonces tienes que tener unos hábitos, pasa a ser tu prioridad, ¿no? Por decirlo de una forma, que en verdad siempre ha sido mi prioridad porque siempre era lo que me gustaba, pero sí que es verdad que cuando estás fuera te das cuenta de, hostia, que esto va a ser mi trabajo, tengo que estar centrado, tengo que, bueno, pues
pues un poco eso, y ya no es lo que decías tú, no solo fuera dentro del fútbol, también el empezar a cocinarte, a vivir solo o con compañeros, es como una forma de, bueno, pues cada uno tiene su proceso y hay mucha gente que quizá nunca ha tenido eso o lo ha hecho al lado de casa y al final cuando te vas fuera es como que de golpe, pues maduras de golpe, por decirlo de una forma. Tú a nivel profesional has tenido que cambiar muchos hábitos que a lo mejor cuando eras más pequeño pues eras bueno y no te necesitabas quizá como otros a nivel de esfuerzo en entrenos, a nivel de hábitos a lo mejor de alimentación, de descanso. Tú al final eso has tenido que cambiar mucho, has tenido que convertirte en más profesional o realmente siempre has sido una persona súper dedicada y súper centrada en eso. Bueno, te vas dando cuenta al nivel que te haces mayor, ¿no? Porque quizá cuando eres joven las cosas tampoco puedes comer mejor o peor y no te afecta tanto. En cambio, cuando vas creciendo sí que te das cuenta de que un buen descanso, una buena alimentación, pues te ayuda a recuperarte bien, a estar mejor. Y sí que lo he ido cambiando, pero porque al final cuando estás en casa comes lo que te hacen tus padres en casa, ¿no? Y después cuando te vas fuera, pues tienes que tú empezar a cocinarte y ahora ¿qué te haces? Y vas como investigando, vas viendo lo que se hacen los compañeros y pues bueno, pues creas unos hábitos saludables para un profesional y yo creo que sí que poco a poco te vas dando cuenta de que es importante, pero ya te digo, tampoco es que nunca haya tenido unos malos hábitos, pero sí que es verdad que es como que te das cuenta de lo que tienes que hacer para mejorar y a nivel de entrenos, pues sí, quizá cuando era más pequeño pues no le daba importancia a la defensa hasta que llegas a primera división y sabes que si no defiendes no juegas. Claro, llegué a Ribera y yo era solo regatear, hacer, yo qué sé, magia, asistencia, no sé qué, y ahí es como, ahora defensa en zona, defensa de tal y esto, tal, que ya lo traías del Barça, porque el Barça se trabaja muy bien y tal, pero es como cuando te das cuenta de que, hostia, aquí tienes que hacer esto si quieres jugar, y te pones, pues eso es lo que te da un poco la mentalidad esa de decir, si quiero llegar a lo más alto me tengo que esforzar en todo, no solo en lo que a mí me gusta. Volviendo y retomando la etapa en Barça, la primera etapa, en el momento en el que das ese salto antes de ir a Ribera y empiezas a tener una dinámica de primer equipo, de entrenar con ellos, ¿hay alguna figura, algún veterano que te acogiese o qué consejos te daban en ese momento que estabas dando tus primeros pasos? ¿Eso cuando volví de Ribera? Sí, o sea, después de los 6 meses. Sí, bueno, ahí al principio Marc Carmona como que me castigó un poco de ahora has vuelto, ahora no vas a subir con nosotros, rollo, pero fueron un par de meses o así y luego pues ya estaba con el filial y empecé otra vez a subir y yo siempre, con Ari Santos siempre me ha ayudado mucho y en general todo el equipo cuando subí a entrenar con ellos, Jordi Torra, Javi Rodríguez, Wilde, Lin, que ahora estoy jugando con él, todos me han ayudado siempre mucho y he tenido mucha suerte de haber podido aprender de los mejores porque es que, bueno, esa época fue increíble y Fernandao y... No, me ayudaron todos mucho y además fue curioso porque yo ya tenía decidido volver a Barcelona y jugamos aquí en el Palau, empatamos 2-2 y marqué yo los 2 goles y pedí perdón a la afición, ¿no? Al final era el Barça y luego jugamos la Copa de España íbamos ganando, era cuartos de final y nos tocó contra Ribera. Y yo jugué también con el Barça y creo que metí gol y también pedí perdón, pedí perdón ese año 2 veces fue como... Porque ahora cuando vuelves a Ribera, tras esos 6 meses, ¿en qué cambia Roger? O sea, ¿en qué te notas tú distinto y lo que hablábamos antes, esa madurez que te da esa experiencia? Sí, la mentalidad de ya sé lo que hay, quiero esto, quiero dedicarme, voy con todo a por ello. Y me da igual, me adapto, tengo lo que sea, ¿sabes? Además teníamos muy buen grupo y éramos todos muy jóvenes, había buen ambiente y fue muy bonito la etapa de Tudela. Además ganábamos casi siempre en casa, siempre ganábamos, luego nos íbamos por ahí y que dices, bueno, pues sobre todo eso, que se hizo un buen grupo y también eso te ayuda a estar más a gusto y
nada, y lo que te digo, que lo coges ya voy a por todo, ¿no? Con el fútbol sala. Y luego, ¿cómo es esa llamada para la vuelta a Barcelona? ¿Cómo te llega? ¿Te la esperas? ¿No te la esperas? Bueno, la verdad que, a ver, mi sueño era volver a casa y con el primer equipo, y era difícil. Marc Tolrà había vuelto el año anterior con Carmona y tienen un año que, no sé si ya un par de años que habían dejado de ganar tantas cosas, donde no era el Barça de que estamos hablando de que ganaban todo. Entonces, no sé cómo fue, y se empezó a especular como que iban a cambiar al entrenador, y sonaba Andreu. Andreu había sido mi entrenador en el filial y me tenía muy en cuenta, siempre le había gustado, y bueno, yo cuando estaba ahí el último año en Tudela empecé a hablar con Santa Coloma, porque tenía ganas también de volver a casa y tal, y fue cuando medio lo teníamos hecho con Santa Coloma, pero apareció el Barça, y Andreu me dijo: aún no es seguro, pero si voy a ser entrenador del primer equipo, quiero que vuelvas. Yo había acabado el contrato con Aspil, y bueno, fue un verano un poco complicado, porque es como que yo sabía que seguramente iba a fichar por el Barça, pero Marfil también me querían, yo también quería ir, pero tenía mi ilusión en ese momento, ¿no? Volver a mi casa, y al final, cuando salió lo del Barça, pues nada, volví, fiché por el primer equipo, y muy contento. Y bueno, estuve 4 años, que fueron 4 años, bueno, con mejores y con un poquito de montaña rusa, porque uno tuvo una lesión. La única lesión grave que he tenido fue mi segundo año en el Barça, pero el primer año jugué muchos minutos, marqué muchos goles y fui muy importante dentro del equipo. Y luego, bueno, los otros 2 años, el último fue una putada por el COVID, porque encima ganamos la Copa de España y justo después se canceló la competición. Y nada, bueno, han sido 4 años, como te digo, con mejores y peores momentos, pero bueno, que he podido estar en mi equipo. ¿Tú cómo manejas esa ansiedad que se puede dar a finales de temporada? Decir, ostras, no sé dónde jugar el año que viene. ¿Tú llevas bien esos cambios de equipo? Decir, ostras, que no sé qué el año que viene, o no sé si la propuesta que me sale me va a gustar, o si... ¿Tú cómo manejas esa incertidumbre del deporte al final? Bueno, es complicado, la verdad, pero también yo siempre he sido una persona que no me gusta hacer contratos largos, porque no quiero estar muy ligado a un sitio. Lo máximo que creo que siempre he sido de 2 años, lo máximo que he firmado. Pero a la vez es verdad que cuando llega el momento, y si no tienes algo firmado ya para el siguiente año, son momentos donde no se pasa bien, porque hay mucha incertidumbre y dices: ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde voy a estar? ¿Sabes? ¿Qué va a pasar? También es verdad que yo, al no tener una pareja o hijos, familia, pues soy más libre, ¿no? Pero sí que es verdad que los jugadores que tienen toda la familia, que tienes que mover a toda tu familia, creo que tiene que ser más jodido eso. Claro, porque ahora, para mí, un aspecto muy importante es cómo invertís el tiempo fuera de lo que es el fútbol sala. ¿A qué le dedica el tiempo Roger fuera del fútbol sala? Bueno, un poco, la verdad que tampoco es que haga nada especial. Bueno, antes estudiaba y ahora el día a día, pues por ejemplo, a mí me gusta ir al gimnasio o hacer los típicos, yo qué sé, recados que tienes que hacer, vas a hacer la compra. Por la mañana la tenemos ocupada por los entrenos, normalmente por las tardes libres hay alguna vez que también entrenamos por la tarde, pero pues y por la tarde, pues yo normalmente después de comer me hago una siesta, y cuando me levanto, pues en Valencia, pues muchas veces vivía con un amigo mío, íbamos a hacer cosas, o íbamos, lo que te digo, al gimnasio, o estudiar, o inglés. Vas haciendo un poco al menos yo, lo que la vida te da, ¿no? Hay gente, pues, que los que tienen hijos, pues ir a buscar a los hijos aquí, extraescolares, tal, los que hay algunos que han estudiado toda su carrera deportiva, pues estudiar, pues no sé, un poco
A mí me gusta ir a pasear también, conocer la ciudad, hasta estando en Barcelona muchas veces me iba a pasear o con los amigos. Hombre, aquí es más fácil porque tienes a tu familia y siempre tienes cosas que hacer, pero en las otras ciudades pues te espabilas un poco, ¿no? Porque a nivel de estudios hubo un momento en el que tuviste que dejarlo por tiempo, por cambio de ubicación. Sí, bueno, yo lo he dejado y lo he retomado varias veces, sobre todo cuando yo estudiaba aquí en la UB de Barcelona, ADE, y cuando me fui a Tudela intenté matricularme en la UNED, pero bueno, era muy complicado porque en Tudela entrenábamos un día por la mañana, el otro por la tarde, el otro tal, y no podías seguir una línea de clases y ahí fue difícil seguir con los estudios, y cuando volví a Barcelona, esos 4 años que estuve en el primer equipo, volví a retomarlo. Y ahora me quedaba un poco e intenté, cuando fui a Valencia, hacerlo a través de la UOC, lo que pasa que el tema de convalidaciones es un poco liado y tal, y no me gustó mucho, me gusta más hacerlo presencial y nada, ahí lo tengo, a ver si lo vuelvo a retomar, si alguna vez vuelvo a Barcelona. Y volviendo al fútbol sala, esa segunda etapa en Barça, ¿cómo la vives tú cerca de tu gente? ¿Crees que a nivel de rendimiento se ve un salto cualitativo en el Rullet jugador? Hombre, sí, venía de haber jugado 2 años y medio en primera división, que al final el cambio de segunda a primera se nota muchísimo. Y además, como te comentaba antes, el primer año hubo un montón de lesiones y fue un jugador muy importante dentro del equipo, porque se lesionaron, como este año, ¿no?, que ha pasado, que también se han lesionado un montón y están jugando los jóvenes. Pues ese año, bueno, llegamos a la final de Liga, del último hasta el 5.º partido de playoff, que fue el mítico gol de Ricardinho con un caño, ¿no?, aferrado, y que a falta de 2 minutos, pues yo marqué el 1-1 en ese partido y no, luego perdimos por ese golazo de Ricardinho, pero me refiero que fue un jugador muy importante durante mi primer año aquí y la verdad que tampoco me esperaba eso. Y por otra parte, el segundo año fue cuando me lesioné, estuve 4 meses lesionado y ya cuando volví no tenía el ritmo y Andreu Casilla no contó conmigo los 3 meses que quedaban ya de ese año. Pero sí que al final el coger minutos en primera división y ir jugando es lo que te da la experiencia, la madurez, vas mejorando como jugador, lo que te decía, mejoras en defensa, le das más importancia a cosas como, yo qué sé, la estrategia, un poco más. La experiencia te lleva, quizá físicamente no eres el chaval que tenía una agilidad que tal, pero lo ganas en otro modo con la experiencia, el saber qué tienes que hacer, el cómo moverte, yo qué sé, en qué momento necesitas dar más, estar más tranquilo en el campo. Claro, porque hay algún momento en el que ese Rullet dinámico, atrevido, que le gusta el 1 para 1, ¿hay algún momento en el que tú hayas tenido que camuflarlo por alguna decisión técnica o ver lo que tú decías, priorizar la estrategia, priorizar otro aspecto? ¿Cómo haces tú ese trabajo de realmente no perder tus cualidades y a la vez ponerlas al servicio del grupo? Sí, es difícil porque tú siempre has jugado una cosa y luego te das cuenta que para jugar necesitas no ser tan arriesgado, ¿no? Por ejemplo, en Tudela es verdad que con Pato nos daba mucha libertad y toda la vida se ha visto que los equipos de Pato pues estamos dentro de nuestra propia área y no tiramos el balón, pero luego llegas al Barça, equipos así que te estás jugando la Champions, te estás jugando ganar la Liga y tal, y no te puedes poner tampoco a hacer según qué cosas en según qué zonas del campo, y sí que es verdad pues que ahí tú solo lo vas aprendiendo, los entrenadores también te lo dicen, pero tú vas aprendiendo. Toda la vida me han dicho, tienes que saber dónde jugártela, pero bueno, al final si te la juegas dentro del área y te ibas, pues tampoco te pueden decir mucho, pero llega un momento que te vas dando cuenta de que hay prioridades y beneficio, ¿no?, de riesgo, el riesgo-beneficio que te da esa jugada, pues tienes que saberlo. Y bueno, al final el fútbol sala, como todos los deportes, están evolucionando muy a la parte física, pero no es una cosa del fútbol sala, es porque la gente está mucho más preparada, hay nutricionistas, hay preparadores físicos, la gente es mucho más fuerte. A mí cuando dicen esto de no, es que los jugadores ahora no regatean tanto, pero es que no es que no regatees tanto, es que es mucho más difícil regatear a un jugador
de ahora que los vídeos que ves de hace 20 años y las coberturas y el tal y la táctica. Entonces, pues bueno, creo que este año, por ejemplo, en la Liga están habiendo muchísimos detalles de cualidad, muchísimos golazos, y está viendo que los jugadores tienen mucha calidad, pero son como jugadas más puntuales, ¿sabes? No es durante todo el partido. Fogonazos. Sí, son como, no sé, el otro día, ¿no? Fabiño, Diego, sí. Pito, ese partido fue increíble, pero son momentos muy puntuales, no es durante todo el partido, que antes era casi todo el partido y era, el fútbol sala es un espectáculo, y claro, pero el fútbol sala evoluciona como todos los deportes y físicamente la gente está muy preparada, es muy difícil regatear a según qué jugadores. Porque tú al final en Barça, como comentabas, tienes etapas de todo, ¿no? De ser más protagonista, menos protagonista. Yo recuerdo la última Copa de España que ganáis, ¿no? En Málaga. Sí, la del COVID. La del COVID, que tú creo que al principio no juegas, pero luego a la final acabas jugando y acabas haciendo un buen partido. ¿Cómo manejas tú esas etapas de, claro, tú al final, para llegar a primera, pues tú pequeño has tenido que destacar mucho, como comentábamos, tener muchos minutos? ¿Cómo manejas esos intervalos de a veces ser más importante, menos importante? ¿Cómo lo gestionas tú esto? Fue difícil porque al final todos queremos jugar y en el Barça, por ejemplo, están los mejores jugadores del mundo y yo era consciente de que había gente mejor que yo o gente que en según qué momentos era más necesaria que yo, pero a la vez tú estás entrenando y hay épocas que quizás estás muy bien y no te están poniendo. Entonces ahí también hice un clic en el que me di cuenta de que si no estaba jugando en mi día a día fuera de casa, no podía estar todo el día pensando en eso, porque si no, psicológicamente me iba, ¿no? Entonces, pues aprendí a desconectar un poco fuera del fútbol. A mí me encantaba ir a entrenar, disfrutaba muchísimo, pues en ese momento estaba ahí, lo daba todo, y después, pues yo estaba preparado para jugar. Si me daban la oportunidad, daba lo mejor de mí, si no, en mi casa pues intentaba desconectar y no. Aquí era más fácil porque estaba en Barcelona y tenía pues mis amigos, mi familia y podía desconectarlo más fácil. Cuando estás fuera es un poco más difícil, que eso es lo que te digo, tú cuando estás fuera tu vida es el fútbol solo. Entonces, lo que te contaba antes, ¿no? Maduras porque es que solo tienes eso y te centras solo en eso. Y cuando estás aquí también, pero bueno, es más fácil desconectar. Y aprendí sobre todo a eso, porque si no al principio cuando empiezas a no jugar, estás todo el día mal y te lo llevas a casa y es algo que tampoco. Tú estás jugando porque es tu trabajo, pero también es algo que te guste, es tu felicidad, ¿no? Un poco, y si te afecta tanto en el día a día, con tu familia, con tus amigos y tal, pues tampoco es algo pues que al final te das cuenta de que no puede ser, ¿no? Y eso pues en el Barça me fue muy bien para aprender en ese sentido, a aprender a desconectar y a saber que tú siempre tienes que estar preparado. Cuando te dan la oportunidad, pues aprovecharla, intentar dar lo máximo y ayudar al equipo en lo que te pida el entrenador, porque al final también aprendes que siempre hay momentos para todos los jugadores en cada equipo, hay diferentes roles, pero tú tendrás tu momento y tienes que saber que en ese momento tienes que aprovecharlo, porque si no seguramente no lo volverás a tener. Entonces tienes que estar preparado y a mí me encanta entrenar y yo iba a entrenar cada día, me lo pasaba súper bien. Bueno, también soy un cascarrabias, me enfadaba, pero en el entreno y tal, y luego me iba a mi casa y estaba bien. Y bueno, pues cuando el entrenador me necesitaba intentaba dar lo máximo, y en la Copa de España, pues por ejemplo, yo venía jugando bastante porque fue una época en que se habían lesionado Ferrao y Esquerdiña y me utilizaba a mí Andreu de pívot, a mí y a Chimbiña que lo ficharon, y de repente llegó la Copa de España y cuartos de final no juego, semifinales no juego, y la final estaba el partido un poco encallado y de repente me pone y hice un buen partido, no sé si de un par de asistencias, bueno, jugué bien, como que el partido se revolucionó un poco cuando entré y tal, y lo dijo Andreu al final del partido y vine pues. Yo llevaba 2 partidos ahí enfadadísimo sin jugar, pero esperando mi oportunidad, y tuve la suerte y el trabajo pues de que cuando salí se dio bien y encima pues ganamos la Copa. Bueno, es lo que tú dices, al final esa paciencia que hay que tener, sobre todo cuando es todo un proceso, y que quizá hoy en día el jugador joven no tiene tan asimilada esa paciencia que tú comentabas de esperar tu momento cuando te llega. ¿Tú cómo has gestionado personalmente
ese ego individual que obviamente todo el mundo tiene en un equipo? ¿Cómo es esa gestión de tu ambición que vaya en consonancia con la del equipo? No, es difícil porque cuando eres joven al final quieres siempre jugar, pero claro, tienes 20 años, estás jugando con gente de 30 que lleva 10 años y que entonces, por ejemplo, yo estaba en el Barça, que al final yo sabía, era del filial y subía con los mejores del mundo y era consciente de que era muy difícil de que yo jugara. Me daba rabia porque en segunda división estaba haciendo temporadones, pero era consciente. Y creo que sí, que es normal que los jóvenes hoy en día, o en general, siempre tengan esa ambición, ¿no? para llegar a sus objetivos, a jugar en mejores equipos, a ganar más dinero, pero tienes que ser consciente de todo, ¿no? Y ser consciente que el entrenador siempre va a intentar lo mejor para el equipo, que si no te pones porque cree que no estás preparado. Y es difícil gestionarlo, pero bueno, al final, si tú entrenas bien, vas demostrando poco a poco, pues te vas ganando un sitio, un rol, o si no, pues cambias de equipo. Cuando cambias de equipo es algo que, bueno, de joven cuesta, pero bueno, no es solo de joven, porque a veces hay momentos de la temporada en que juegas menos y también dices, ¿y ahora por qué juego menos? Y quizá no estoy entrenando bien, o cuando en los partidos no estoy a mi nivel, y bueno, es el reto ese de competir contigo mismo, con tus compañeros y con los rivales, sabiendo que a la vez estás compitiendo, pero son tus compañeros y mentalmente, el deporte de élite mentalmente es duro por todas esas gestiones, ¿no? Por las gestiones de los minutos, de competir con todo, es que es competir siempre, y al final el competir a mí me encanta y siempre me ha gustado, pero mentalmente desgasta y bueno, pues con la experiencia pues vas aprendiendo, vas regulando, vas aprendiendo, sí. Ahora que justo en Barça está pasando un poco la situación esta que comentabas, pues que está habiendo muchas lesiones y que hay gente joven que está jugando más y que lo está haciendo bien, está sacando partidos adelante, ¿crees que en los últimos años se están dando pocas oportunidades o crees que en general en Barça se dan pocas oportunidades a que la gente joven pues se pueda quedar en el primer equipo? ¿Se tiene poca paciencia con el joven? Que la tendencia suele ser salir y si lo haces bien fuera, volver, como ha sido tu caso, el de Turrao, el de Herida, que volvió bastante tarde. A ver, sinceramente, yo como jugador que pasa por esa etapa, como os he comentado, creo que es muy importante el salir. Es difícil pasar de una segunda división a el mejor equipo del mundo, porque no estamos hablando de que pasas de segunda división a un equipo que está jugando para no descender, que estás jugando con los mejores. Que yo subí a entrenar y tenía a Diego, a Lozano en mi posición, a Lin en su momento, a todo, y son gente muy buena. Entonces yo creo que habrá algún jugador especial que pueda hacer el salto directamente, pero yo creo que es bastante necesario el rodarte, el tener minutos de calidad en primera, el aprender y luego volver. Al final eso lo deciden los que mandan, ¿no? El director deportivo. Yo creo que se tiene que apostar por los jugadores de la casa, tener una mezcla de todos mundial con jugadores de la casa, pero jugadores de la casa que estén preparados para jugar en el mejor equipo del mundo. Por ejemplo, Bernat, ¿no? Subió directamente y lo hizo bien, pero ahora ha ido a Santa Coloma para tener más protagonismo y está haciendo una buena temporada y no sé si volverá algún día o no, pero creo que es un proceso que es importante pasarlo. Si eres capaz de subir directamente, pues será que eres muy bueno y que confía en ti, pero creo que ese proceso te ayuda a mejorar y a aprender muchas cosas. Y después, en tu recorrido como profesional, se abre otra nueva etapa en Levante. ¿Cómo te sale la oportunidad de poder recalar en el Levante? Porque en aquel momento, antes de que llegases, no estaba en el estatus que estaba tras tu llegada. Ahí coincides también con un amigo como es Marc Tulrà. ¿Cómo vives ese inicio en Levante? Sí, ahí en Levante el primer año fue un año increíble que no me lo imaginaba que iba a ser así para nada. Yo cuando salí de Barça, que al final, bueno, estamos hablando por la renovación o no, llegó el COVID, se complicó todo un poco, bajó el presupuesto, bueno, tuvimos un ERTE, bueno, como la mayoría de clubes en el Barça, bajó el presupuesto en la siguiente temporada y Andreu me decía, bueno, espera porque aún no te puedo decir, y claro, yo, lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Y qué voy a hacer el año que viene? Tengo propuestas, estaba hablando con Santa Coloma, me había llamado, estaba hablando con
con Levante, y Levante me hicieron una muy buena propuesta con un proyecto que la verdad era como un salto de nivel del Levante de lo que era antes a lo que iba a ser, fichando también a jugadores como Ribillos, bueno, pero Marc llegó después, pero Rafa Osín, Arasa, Esteban, bueno, era como un salto de nivel, y bueno, pues el proyecto me ilusionó y nada, y fui para allí, y el primer año pues fue increíble, casi ganamos la Liga, que era algo que no entraba en los planes competir para estar entre los 8 o 5 primeros, pero conseguir jugar la Champions el año siguiente fue algo increíble, y también me gustó mucho porque fue como el demostrar rollo que venía de Barça, de ser un jugador que tenía mis oportunidades, mis minutos, pero no era un jugador importante dentro de la plantilla, a pasar a ser un jugador muy importante y demostrando que, bueno, que podía ser importante en un equipo que se estaba jugando ganar la Liga. Hay una situación que me llama la atención, que tanto Barça como Levante, y ahora que estás en Betis, son clubes que tienen una gran estructura detrás, equipos de fútbol 11. Tú que has estado en este tipo de estructura a nivel de club, ¿crees que es beneficioso para el fútbol sala que tengamos ese soporte detrás de un gran club? Sí, al final los clubes de fútbol tienen mucho dinero por todo lo que genera el fútbol, y los clubes de fútbol sala generan menos. Es más difícil. Por ejemplo, he estado en el otro club que he estado, Tudela, que es un club humilde y la verdad que nunca me ha faltado de nada, pero sí que es verdad que teniendo un club de fútbol detrás, al final tienes la seguridad de que a nivel de pagos, a nivel bueno, pues tienes esa seguridad de que las cosas no van a fallar. Yo sí creo que es importante que el fútbol apueste por tener la secciones de fútbol sala, porque al final, hace años, antes de la crisis del 2009, había muchos inversores de inmobiliarias y había mucho más dinero en fútbol sala. También creo que era muchas inmobiliarias que blanqueaban dinero a través del fútbol sala, pero bueno, había mucho dinero en el fútbol sala, la gente cobraba muchos sueldos, y después de la crisis es verdad que bajó, luego ahora se ha estabilizado un poco, pero es difícil invertir en fútbol sala, ¿no? Porque al final el retorno no es tan alto, entonces pues los clubes de fútbol que puedan tener secciones pues ayudan mucho pues al fútbol sala, y yo que he estado en 3 pues no me puedo quejar. Como comentabas un poco la temporada, yo me acuerdo de ese de Levante, que es espectacular. Al final ya no es el llegar a la final, yo también creo que es un poco el cómo, ¿no? Es decir, que el cómo jugáis esas 2 rotaciones que tenía muy marcada Diego, que nos comentó hace unos días en otros episodios, cómo vives tú, al final un poco te reivindicas, un poco como dices, de llegar a la final, y que al final no se gana, pero yo creo que se gana mucho más aparte de un título, ¿no? Quizás, o sea, ¿te quedas con ese mal sabor de boca del título o realmente valoras todo el proceso? Y es que hemos llegado a la final con el Levante, no me acuerdo cuántos minutos fuisteis perdiendo en la serie, pero... Y fueron los penaltis, ¿no? Finalmente. Sí, los penaltis. Sí, bueno, de hecho íbamos ganando todo el partido y creo que nos empataron a falta de 40 segundos, eso en el último partido que decidía ella. Y en la prórroga nos volvimos a poner por delante y a falta de 40 segundos otra vez nos volvieron a empatar y al final perdimos por penaltis. ¿Qué me habías preguntado? Sí, tú te quedas con el proceso ese de llegar, realmente te quedas con el mal sabor que que lo tuvimos tan cerca. No, ese año fue increíble, es que creo que ganamos las 7 primeras jornadas de Liga y era como que éramos invencibles, o sea, nosotros íbamos a un partido y por la dinámica que teníamos, porque al principio no, empiezas, bueno, ganas el primero, bueno, ganas el segundo, ganas el tercero, y cuando llegábamos ya 4 o 5 y remontábamos y da igual, ganábamos siempre y era como, bueno, pues vamos ganando y claro, al final te das cuenta de, hostia, este año podemos hacer algo, bueno, llegamos a la Final Four de Copa del Rey, llegamos a semifinales de Copa de España que perdimos contra el Barça y bueno, y al final pues todo el año, yo me quedo con ese año, fue muy bonito, disfrutamos mucho y encima era el año del COVID, que no tenías tampoco post-COVID, que estaba todo muy cerrado y estabas como muy centrado en el fútbol sala, lo que había, ¿no? Y si cuando te va bien, pues disfrutar mucho, porque ese año si te va mal, todo el día en casa, encima el fútbol sala te va mal y es como uff, y fue un año espectacular conseguir jugar una Champions con el Levante, era algo que vamos, no nos imaginábamos y bueno, pues nos quedó la espinita de no ganar, pero para mí es como si hubiésemos ganado, la verdad. ¿Es la mejor experiencia que has vivido como jugador, aparte de obviamente ganar títulos?
Sí, seguramente ha sido mi mejor año como jugador, pero bueno, mi último año en Tudela también jugué muy bien, partidos muy importantes, que me sirvió para volver al Barça. Luego en el Barça he jugado partidos pues, de Champions, de partidos que son partidos que desde pequeño quieres jugar, ¿no? Y cada etapa tiene sus momentos, pero seguramente mi mejor año sí que... Bueno, mi primer año en el Barça también es lo que te digo, fue muy bueno, pero conseguir lo que conseguimos con el Levante seguramente sí que ha sido mi mejor año. Claro, y luego se abre otro año en Levante, muy distinto a lo que veníais acostumbrados y ya habíais vivido anteriormente. ¿Cómo afrontas tú como jugador ese bajón, esa diferencia de resultados de una temporada a la otra? Sí, fue extraño, pero al final se rompió un poco, después de esa final se rompió un poco el equipo internamente. Vendieron a Esteban, que para mí había sido el mejor jugador, bueno, el jugador más decisivo de la temporada, ¿no? El pichichi del equipo. Llegó una oferta de Rusia y el club decidió que preferían venderle. Yo no lo hubiese hecho, pero bueno, al final las personas que deciden pues son los que mandan y con la mala suerte que el recambio que fichamos, que fue Alex García, el primer entreno se rompió los cruzados. Entonces, pues bueno, quedó el equipo quizá un poco descompensado y ya la dinámica no empezó a ser tan buena, había menos unión dentro del grupo, bueno, y fue una temporada que, bueno, bonita por jugar la Champions, pero creo que podríamos haber hecho mucho más en esa Champions, porque además pasó lo de la guerra de Rusia y creo que echaron a uno de la Final Four y nosotros, por no haber ganado a un equipo de Ucrania, éramos el siguiente, si hubiésemos ganado, y empatando, creo, no sé qué pasó, creo que podríamos haber hecho mucho más, pero bueno, al final la temporada no fue buena porque no nos clasificamos ni para la Copa de España ni tampoco en la Copa del Rey hicimos un buen año, tampoco sufrimos para no bajar, pero sí que fue un gran cambio y bueno, fue difícil porque venías de un año increíble a hacer una temporada muy irregular y bueno, y después ya el siguiente año ya ni te digo, ¿no? Pero bueno, al final son momentos pues disfrutamos mucho de la primera temporada y después la segunda, pues es lo que hay. ¿Qué pasó realmente ese tercer año para que ya fuera el desplome total de un equipo que hacía 2 años estuvo a nada de ganar la liga? Bueno, como te comentaba, el vestuario se rompió un poco, hubo un poco de división, luego no salían los resultados, eso no ayuda. También creo que veníamos de haber hecho un año tan bueno que pues cada uno tiene su ego y todos estábamos como hemos llegado hasta aquí, todos somos muy buenos, tal, cada uno pues se pensaba, nadie en concreto, pero que era el que tenía que solucionar, que no sé qué. Bueno, después también pues Diego es un entrenador súper exigente, había gente que no le gustaba tanto la forma de llevar el equipo de Diego, que por ejemplo, por mi parte, creo que con un entrenador que habíamos llegado a hacer lo que habíamos llegado a hacer, pues era la forma que teníamos que seguir, ¿no? Pero bueno, pues había como división de opiniones y el equipo pues seguramente se rompió un poco. Tampoco es que hubiese un mal rollo entre nosotros ni nada, pero estaba un poco... no era lo mismo que el año anterior y al final eso pues se notó en los resultados. Digo, al final se acaba consumiendo la temporada siguiente el descenso. ¿Es el momento más duro que has vivido como jugador? ¿Cómo afrontas tú esa dinámica negativa de resultados que ves que no tiene fin y que parece que por mucho que hagas no se acaba? Sí, con diferencia ha sido el año más complicado porque al final, bueno, echan a Diego, que empezamos como un nuevo proyecto con Sergio Muyor, pero bueno, que tampoco le dan... realmente confían en él porque le firman un año y llega Sergio, los resultados no son buenos, el grupo sigue un poco como arrastrado del año pasado, al final echan a Sergio a mitad de temporada y viene Márquez,
que era como era el director deportivo y se pone de entrenador, sigue sin mejorar los resultados, siempre es, bueno, pero bueno, no hay tan mal equipo, vamos a ganar, al final ganaremos, y al final no ganábamos. Y sí, fue muy duro, una temporada también de mucho aprendizaje, pero además teníamos un final de calendario muy bueno para intentar salvarnos, pero los resultados no se daban, siempre cuando el partido está igualado acabábamos perdiendo a falta de un minuto de defensa de juego 5 y bueno, pues al final el equipo bajó y fue un palo muy duro para todos, pero bueno, también al final el Levante, como comentábamos, venía el fútbol es muy importante, está detrás, el fútbol también el año anterior había bajado, el presupuesto también baja para el fútbol sala y se complicó un poco todo porque se fueron jugadores muy importantes y los jugadores que vinieron eran más como jugadores más jóvenes o con menos experiencia dentro de la liga y eso al final también se nota un poco, ¿no? El club, como está ahora, ¿no? Que están ahí. Hace poco también he visto que el nuevo presidente ha dicho que como el fútbol no suba, el fútbol sala, el Levante quizás se tiene que autosubvencionar, ¿no? Pues un poco todo. Y ya cuando el fútbol bajó, empezó todo a ir para abajo y hemos acabado pues bajando el equipo. ¿Crees que eso después os afecta a vosotros, a los jugadores, a nivel de rendimiento después en pista? Esa inestabilidad. Yo pensaba que no, pero siempre la estabilidad que tiene un club sí que te ayuda. Por suerte, bueno, a nivel de pagos y eso lo teníamos, pero el no saber qué va a pasar. Por ejemplo, si el Levante el año pasado, el de fútbol, hubiese subido a primera, que perdió en el último minuto por un penalti y tal, hubiese cambiado totalmente la historia del club, ¿no? Para esta temporada, tanto en el fútbol sala como... Entonces, pues sí, yo creo que sí que le afecta un poco la inestabilidad de no saber si el equipo va a seguir apostando por el fútbol sala, tal, bueno. Entonces, ya después de esa salida, ya tenías la salida a Betis, se pacta antes del descenso con Levante, porque tú acabas contrato con Levante, la pactas después, que no te llama a ir a Betis. No, fue después del descenso, porque al final también había tenido algunas ofertas y tal, pero quería centrarme en ese final de liga que teníamos y luego pues nada, era un club que tenía ganas de ir por el entrenador, por la ciudad, por el club, ¿no? Al final es un club que, como estamos hablando, tiene el fútbol detrás y nada, con mis representantes hablaron con el Betis, estuvimos negociando y al final pues apostaron por mí y yo quise ir. Y nada, y ahí estamos esta temporada luchando. Ahora hemos mejorado estos últimos partidos y es una liga muy bonita, muy igualada, pero muy dura. En este salto a Betis, ¿hay alguna otra oportunidad que te llamase la especial atención? ¿O tú como jugador has tenido un largo recorrido en el fútbol sala nacional? ¿Te has planteado probar otras experiencias fuera? Bueno, no descarto algún momento probarlas, pero sí que es verdad que después de la temporada tan complicada que habíamos tenido, me apetecía jugar en España y demostrar que jugar en España, que es la mejor liga del mundo, de volver a demostrar que podía estar en un buen nivel y nada, pues Betis apostó por mí, tuve más ofertas, pero creo que la del Betis fue la que más me motivó un poco en general por todo lo que te he dicho y ahí estamos. ¿Cómo es ese momento en el que te llama Bruno, la primera conversación con Bruno? ¿Qué es lo que te comenta? Nada, que me quería en el equipo, que él había hablado con Rubén y que quería que estuviese yo, que me iba a utilizar de ala y también me podía utilizar de pívot porque en ese momento aún no habían fichado a Pedro Toro y no sabían si se podría fichar a algún pívot y que si me necesitaba de pívot que me iba a utilizar y que tenía muchas ganas de esta temporada y muy bien, la verdad que me transmitió muy buenas sensaciones y también fue uno de los motivos por los cuales fui para ahí. Al final, que si no me equivoco, tú firmas solo por un año. Yo creo que tú te ves jugando más tiempo, por probar nueva experiencia, a lo mejor por renovar con Betis. ¿Cuál es un poco tu planning de futuro? ¿Qué es la idea que tienes? Pues la verdad no lo sé, lo que vaya surgiendo. Yo ahora estoy centrado en
en acabar una buena temporada con el Betis, en salvar el equipo e intentar pues en la Copa del Rey o sí, pues intentar mirar el playoff, que está complicado por cómo ha ido la primera vuelta, pero bueno, no. Y sobre todo eso, pues centrarme en el Betis y que sea lo que vaya saliendo. Ya te he dicho, tampoco descarto alguna vez irme fuera, pero me gusta mucho jugar en la Liga Española, creo que es la más competida, me gusta mucho competir y de momento estoy bien ahí en Sevilla. Retomando lo que comentabas antes de competir, de cómo desgasta esa exigencia, ¿ha habido algún momento en el que hayas dicho necesito una pausa o tú te has llegado a plantear quizá tengo que cambiar la manera de tomarme las cosas? Porque, por ejemplo, esta temporada en Betis decías no habéis empezado de la manera ideal, pero habéis conseguido cambiar esta dinámica. ¿Esos momentos cómo se viven? ¿Cómo los afrontas? Bueno, como te he dicho antes, hice el clic en el Barça, ¿no? Cuando dejas de jugar momentos de temporada que juegas menos, tal. Y eso lo aprendí ya para siempre, y es verdad que intento desconectar a nivel, no desconectar del todo, pero a nivel de los malos momentos dentro del fútbol que no me afecten en mi día a día. Es difícil, sobre todo cuando estás fuera de casa, porque al final es lo que tienes. Y sí ha sido un inicio muy complicado, porque ahora hemos ganado los últimos 3 partidos, pero encarrilamos creo que 6 partidos seguidos sin ganar y la verdad que se trabajaba bien, pero llevan los partidos y bueno, porque la liga es muy competida, es muy igualada, pues y hay equipos muy buenos, pues había partidos que seguramente podríamos haber hecho más, pero no se daba ahí. Y ha sido complicado porque también llegas a un sitio nuevo, te tienes que adaptar a nueva vida, nuevo sitio, nueva ciudad, conocer gente. Pero bueno, al final sigues ya, después de lo del año pasado en Levante no queda otra, seguir trabajando, intentando que salgan las cosas mejor y pues mira, ahora de momento parece que un poco hemos cambiado eso, nunca se sabe, pero eso, ser positivo, yo creo que hay que intentar siempre ser positivo. Yo siempre, por ejemplo, el año pasado en el Levante era, no, yo creo que el próximo lo vamos a ganar, y era como, bueno, al final no, pero yo siempre creo que voy a ganar y soy una persona pues que soy positivo y que intento dar lo máximo siempre en los entrenos. Hay días mejores, peores, que se te da mejor, pero darlo todo y al final, pues, de tanto persistir, pues puede ser que cambien las cosas, tú tienes que seguir. Y eso, intentar que tampoco te afecte en tu día a día todo lo relacionado con el fútbol sala, que es difícil, pero eso es algo que es importante. Y para ir ya cerrando el episodio, Roger, se nota que, lo que tú decías, persistir, esa constancia, esa mejora constante. ¿Qué crees que puedes mejorar de cara a estos próximos años, estas próximas temporadas? ¿O qué te exiges a ti mismo que puedas mejorar? Bueno, al final siempre hay muchas cosas que mejorar. Este año estoy aprendiendo muchísimo con Bruno, que me dice cosas que yo ni había pensado antes, ¿no? O ahora que estoy pues jugando de pívot, pues aprendiendo más en esta posición que había jugado alguna vez, bueno, en el Barça había jugado alguna vez y tal, pero nada, sobre todo pues disfrutar del día a día, que es lo más importante, ¿no? Porque es tu trabajo y si no disfrutas, pues quizá no vale la pena seguir, y ir mejorando en lo que te vas dando cuenta. Al final creo que he mejorado mucho en defensa desde que empecé, pues uno de mis puntos débiles, ¿no? La finalización, pues siempre intentar mejorar en todo, en lo que vas aprendiendo y pues en lo que te va dando la temporada, en las indicaciones de los entrenadores, de los compañeros, ir conociendo a los compañeros, bueno, siempre hay cosas que aprender, sí. Pues solo agradecerte, Roger, que nos hayas visitado. Hemos pasado un muy buen rato contigo y desearte muchos éxitos y mucha suerte para lo que resta de temporada y para las que queden en el mundo del fútbol sala. Muchas gracias, he estado muy a gusto y espero que estáis haciendo un muy buen trabajo. Lleváis muchas entrevistas en poco tiempo y que siga, porque al final darle visibilidad al fútbol sala es algo importante para nosotros y nada, a seguir así. Muchísimas gracias por tu visita. Roger Serrano en Portero Jugador.